Hola, muy buenos días. Hoy vamos a hablar acerca de el tabaquismo y otras adicciones. Los subtemas a revisar dentro del tabaquismo son epidemiología, mecanismos de adicción, impacto en la salud respiratoria y en otros aparatos y sistemas, el índice tabáquico, programas de prevención, terapia farmacológica y psicológica y otras adicciones que vamos a comentar brevemente es la cocaína, marihuana, cigarro electrónico y sus implicaciones evidentemente a nivel pulmonar. Comenzamos entonces con el tabaquismo. Bueno, dentro de su epidemiología podemos comentar que es la principal causa de enfermedad, discapacidad y muerte prevenible en el mundo. Se calcula que hay en el mundo aproximadamente 1.000 millones, poco más de 1.000 millones de personas. Ajá. Casi el 80% de estas personas van a vivir en países de ingresos bajos o medios como nuestro país. Em, bueno, la mortalidad, según la Organización Mundial de la Salud, se calcula que el tabaquismo va a matar a 8 millones de personas cada año y de estos poco más de 8 millones, 1.2 millones van a ser debido a exposición pasiva al humo del tabaco. La mitad de los fumadores morirán por una enfermedad causada por el tabaco y se calcula que una persona pierde alrededor de 10 a 15 años de vida cuando pues bueno, consume el tabaco. Ajá. Esto obviamente tiene implicaciones económicas em, a nivel de la propia persona, de la familia, de su entorno, de su comunidad, pero también a nivel del desarrollo económico de cada país y evidentemente está aumentado con está relacionado con un aumento en el costo de la atención de estos pacientes por todo lo que implica y por todas las enfermedades asociadas que se pueden presentar. Bueno, en la región de las Américas se calcula aproximadamente unas 900.000 muertes por año. Ajá. En México se habla de 43.000 muertes al año, ajá, que representa el 8.4% del total. Obviamente todas estas cifras pues, son previas a la pandemia que actualmente estamos viviendo. En cuanto a la morbilidad, es por todos conocido que el tabaquismo es un importante factor de riesgo común a las principales enfermedades crónicas no transmisibles, que en conjunto van a ser responsables de casi las 2/3 partes de las muertes a nivel mundial. Estas enfermedades crónicas no transmisibles pues se refieren a las enfermedades cardiovasculares, al cáncer, a la diabetes y a las enfermedades respiratorias. Se calcula el impacto económico de este tabaquismo en 200.000 millones de dólares al año a nivel mundial. Vamos a comentar acerca de los mecanismos de adicción. La nicotina es la sustancia que se encuentra pues presente, ¿no? en el tabaco. Hay algunos tabacos que eliminan esta sustancia y disminuyen de forma importante la dependencia. Sabemos que el tabaco pues tiene cientos de sustancias, todas ellas pues potencialmente tóxicas, pero la que está implicada entonces en la adicción pues va a ser la nicotina. La nicotina entonces es una sustancia psicoactiva de tipo estimulante por sus efectos en el sistema nervioso central. Tiene un muy alto potencial adictivo y están descritos 3 modelos médicos o biológicos que explican la dependencia a esta nicotina. El primero de ellos es el modelo de enfermedad. Nos dice que hay una predisposición genética de la persona y esta predisposición asociada con dificultades en el proceso madurativo personal van a originar una mayor susceptibilidad a la dependencia. Además, se habla de factores facilitadores que van a coadyuvar a la dependencia al tabaco, a la nicotina, como cuáles, pues bueno, la exposición de la persona a la droga y la presencia de estrés ambiental. Según este modelo, los problemas personales, familiares y sociales serían una consecuencia de esta dependencia, no una causa para la dependencia. Otro modelo es el modelo de automedicación. Este nos dice que hay un trastorno de personalidad o mental previos
y esto va a originar la necesidad de la droga, ¿no? Para de este modo poder aliviar el trastorno de base. Em, los, las alteraciones ocasionadas por este trastorno de base, como por ejemplo impulsos agresivos, ansiedad, entre otros, inicialmente pues bueno, se podrían modular con el consumo de el tabaco, pero resulta ser que pues a largo plazo el efecto es más bien contraproducente porque aunado a la patología previa que el paciente ya tenía, pues se suma ahora la dependencia a la nicotina. Y el tercer y último modelo es el modelo de exposición, que nos dice que la dependencia se va a producir por la capacidad que tiene la droga para actuar como reforzador primario sobre los centros cerebrales de recompensa. Bueno, los efectos de la nicotina en el sistema nervioso central son variados. Ajá. Causa efectos en el comportamiento, como por ejemplo cambios en el estado de ánimo, reducción del estrés, reducción de la ansiedad, mejoras en el rendimiento, estimulación, hay una mayor atención y concentración, mejoría de la memoria, supresión del apetito, entre otros. Bueno, la nicotina tiene una vida media de 2 horas y eh, puede ser mayor en alteraciones genéticas o variantes, digamos, genéticas que inhiben la ruta primaria de la nicotina. Y se trata de una sustancia que es un potente agonista de varias subpoblaciones de receptores nicotínicos del sistema nervioso colinérgico. Es un alcaloide natural que está pues presente, ¿no? Desde las hojas del tabaco. Y si bien existen varias presentaciones por las que una persona puede obtener la nicotina, pues bueno, el cigarrillo es la principal, ¿no? Todas ellas, y es la forma más prevalente de adicción a la nicotina. Se sabe que se desarrolla tolerancia a algunos de los efectos, ajá, por ejemplo, esa mejoría del estado de ánimo, pues bueno, tendrá que, se alcanzará con dosis progresivamente mayores de esta nicotina. Y pues los efectos psicoactivos van a estar relacionados con la dosis, o sea, a mayor dosis, mayores efectos psicoactivos. Esta nicotina eleva las calificaciones de pruebas de euforia y preferencia que evalúan el potencial de dependencia en el paciente. Y se ha demostrado que el potencial de dependencia va a ser igual o mayor al de otras sustancias psicoactivas. Su adicción pues, es un fenómeno neurobiológico complejo con acciones en diversos sistemas neuronales. Y como ya decíamos, la eliminación de la nicotina en algunos preparados del tabaco puede llegar a evitar su consumo regular. A nivel celular, los efectos de esta nicotina pues son los siguientes. Se ancla a los receptores nicotínicos de acetilcolina, de los cuales hay varios subtipos. Estos receptores se componen de 5 subunidades alrededor de un canal de iones. Y esta unión, este anclaje de la nicotina a estos receptores va a originar un cambio de conformación, originando su apertura y pues hay flujo de iones de sodio con la consecuente despolarización de la célula. De este modo, pues bueno, actúa la nicotina, porque estos receptores nicotínicos van a modular la liberación de los neurotransmisores. Y además la nicotina promueve la síntesis de la dopamina, que bueno, también va a ser un mecanismo importante en su fisiopatología. Em, bueno, en este cuadro podemos observar algunos de los síntomas de abstinencia al tabaco según el DSM-5, que son, por ejemplo, irritabilidad, frustración, ansiedad, dificultad para concentrarse,
aumento del apetito, intranquilidad, estado de ánimo deprimido o insomnio. Y evidentemente que estos síntomas pues no puedan ser explicados por otra condición médica. En este otro cuadro podemos observar las principales alteraciones debidas a la acción de la nicotina. Se destaca pues que su efecto se lleva a cabo a nivel de pues múltiples órganos, ¿no? Tenemos efectos neuroendocrinos, efectos pues conocidos del aparato circulatorio, síntomas gastrointestinales, síntomas respiratorios, alteraciones en el perfil lipídico, alteraciones en la coagulación, alteraciones en el metabolismo con aumento del metabolismo basal y otras interacciones metabólicas, incluso con fármacos. En esta imagen podemos observar todas las enfermedades que tienen una relación causal, más bien con las cuales el tabaquismo tiene una relación causal. Ajá. Es por todos conocido y ampliamente pues documentado la relación del tabaquismo con diferentes tipos de cáncer, ¿no? Principalmente cáncer hepático, cáncer colorectal. Ujú. Pero bueno, evidentemente hay muchos otros. Ajá. Entonces, en muchos cánceres, pues el tabaquismo resulta ser un importante factor de riesgo para el desarrollo de cáncer. Por ejemplo, a nivel de orofaringe, a nivel de laringe, de esófago, tráquea, bronquios y pues pulmón, ¿no? De forma principal. También puede haber leucemia, puede haber cáncer gástrico, cáncer pancreático, cáncer renal, de uretra, del cuello uterino, de la vejiga. Y los que ya comentábamos, hepático, colorectal. Eso es por un lado, ¿no? Los cánceres comúnmente relacionados, porque pues son muchos, ¿no? Los cánceres asociados. Y por el otro lado tenemos las enfermedades crónicas que pueden presentar estos pacientes. Sabemos que puede haber enfermedad cerebrovascular, también está asociado a ceguera, a cataratas, em, periodontitis, aneurisma aórtico, cardiopatía coronaria, pues igual muy relevante, muy importante, neumonía, enfermedad vascular aterosclerótica periférica, POC, bueno, que también lo vamos a revisar más adelante. El tabaquismo pues, se constituye como el principal factor etiológico para el desarrollo del EPOC. Tuberculosis también, asma y otras alteraciones pulmonares. En diabetes también se ha hablado de una relación. Hay efectos en la función reproductora de las mujeres con una menor fertilidad, una mayor incidencia de fracturas de cadera, puede haber embarazo ectópico, disfunción eréctil, problemas, alteraciones en el funcionamiento del sistema inmunológico. Bueno, eso que revisamos fue respecto al tabaquismo activo, pero el tabaquismo pasivo pues también conlleva riesgos, evidentemente. En los niños se ha asociado con enfermedades del oído medio, síntomas respiratorios en general, enfermedad respiratoria baja, y en el lactante se ha asociado con el síndrome de muerte súbita. En adultos se relaciona también con enfermedades cerebrovasculares, con irritación nasal, cáncer pulmonar, cardiopatía coronaria también. Y en las mujeres en edad reproductiva, pues bueno, pueden tener embarazos con productos con bajo peso al nacer. Entonces, como vemos, pues son múltiples, ¿no? Muy variadas las enfermedades a las que se asocia este tabaquismo. Bueno, pues en este cuadrito podemos ver em, mm, la, digamos, sugerencia del protocolo inicial de estudio ante pacientes que tienen tabaquismo, pues ya conocido, y que pues bueno, van a tener
como vimos, ¿no? Riesgo para ciertas enfermedades. Entonces, si tenemos a nuestro paciente con tabaquismo y estamos sospechando que tiene un EPOC o bien que pues su índice tabáquico es muy elevado y lo está predisponiendo de forma importante al desarrollo de este EPOC, pues tendríamos que realizar una espirometría. En el caso de que estemos pues ante un paciente con factores evidentes o pues ya sintomatología de cáncer pulmonar, pues bueno, inicialmente tendremos que pedir básico, pues una radiografía de tórax. Desafortunadamente, pues muchos de estos, de estos diagnósticos de cáncer pulmonar se realizan de forma pues tardía o cuando la enfermedad pues ya tiene cierto avance. Pero pues es una oportunidad que cuando estemos por algún otro motivo en contacto con un paciente en la consulta, en el hospital, con un paciente que tiene pues más de 40 años y que tiene este antecedente de tabaquismo intenso, sobre todo, pues tratemos de indagar, ¿no? O sea, de ir más allá, buscando específicamente datos de pues un cáncer, ¿no? Temprano, no uno avanzado. Entonces, pues bueno, la radiografía de tórax sería lo mínimo a solicitar en este contexto. Si sospechamos de una enfermedad isquémica o bueno, de que el paciente tiene riesgo de presentar cardiopatía isquémica o enfermedad cerebrovascular, tendríamos que pedir inicialmente mínimo un electrocardiograma. Y si estamos ante sospecha de enfermedades metabólicas, pues solicitar estudios generales como un examen de orina, un perfil de lípidos, una biometría hemática, una química sanguínea. Bueno, ahora vamos a hablar acerca del índice tabáquico. Este índice pues va a evaluar el riesgo a la salud asociado al consumo del tabaco. Em, es un índice que nos traduce, ¿no? Esa intensidad del tabaquismo de nuestro paciente. La fórmula con la que se calcula es la comentada abajo. Tenemos que multiplicar el número de cigarrillos que el paciente fuma por día y esto multiplicarlo por los años que nuestro paciente lleva fumando. Y este producto tendremos que dividirlo entre 20. Eso nos da el índice tabáquico em, que se digamos, especifica en paquetes por año. O sea, el número que nos da es el número de paquetes por año que la persona consume. Entonces, ya con este número, con este resultado, podemos definir los grados de tabaquismo, ¿no? Un grado leve sería un índice tabáquico menor de 5. Un grado moderado sería de 5 a 15 y un grado intenso sería más de 15 paquetes por año. Y bueno, ya grados más elevados, pues obviamente van a ir de la mano, ¿no? Con el mayor riesgo, por ejemplo, de EPOC o de ciertos tipos de cáncer. Bueno, tenemos que entender y nos tiene que quedar pues muy claro que un paciente con tabaquismo tiene una enfermedad. No es nada más un mal hábito, es una enfermedad. Entonces, como un paciente que cursa con una enfermedad, pues nuestra obligación como médicos es tener pues para con él un abordaje, ¿no? de su padecimiento. Entonces, tendríamos que elaborar pues una historia clínica enfocada a pues los factores, ¿no? de riesgo para este tabaquismo y pues investigar otros padecimientos o comorbilidades que pudieran estar favoreciendo todas estas enfermedades que se asocian al tabaquismo. Habría que hacer, ¿no? Todo el abordaje que implica una historia clínica completa. En segundo lugar, tendríamos que calcular, ¿no? Nuestro índice tabáquico del que ya hablamos y después tendríamos que evaluar la dependencia a la nicotina mediante la aplicación de un test de tolerancia.
Y después tendríamos que evaluar también la motivación al cambio. No todos los pacientes, desafortunadamente no todos pues están dispuestos a suspender ese hábito tabáquico, ¿no? Pero es algo que tenemos que evaluar, o sea, incluso ante una respuesta negativa, o sea, si nuestro paciente no está motivado, es un pues antecedente que tiene que quedar eh, plasmado en nuestra evaluación, en nuestra historia clínica, y tal vez en un momento posterior, pues bueno, el paciente ya pueda cambiar de opinión, o nosotros podamos pues tomar las medidas necesarias para ayudarlo, ¿no? A tomar esa decisión o para adquirir pues esa motivación. Entonces, para evaluar esa motivación al cambio, igual contamos con algunos test que tendremos que aplicarle a nuestro paciente. Bueno, y por otro lado, sabemos que existen programas de prevención, ¿no? A nivel nacional, local, regional. em, y también existen pues programas como tal en ciertos hospitales como el INER, ¿no? El Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Y bueno, en general estos programas de prevención van a estar enfocados a evitar, retrasar y disminuir la presencia de futuros consumidores de productos del tabaco. Enfocados igual en reducir los factores de riesgo y aumentar los factores de protección. Los tipos de prevención de los que se habla pues son el universal, la selectiva, la prevención selectiva y la indicada, que vendrían a corresponder más o menos con la prevención primaria, secundaria y terciaria. En cuanto a las acciones que se pretenden realizar con estos programas de prevención, se incluye sensibilizar sobre los daños asociados, realizar campañas de difusión masiva, se pretende, ¿no?, que se coordinen las acciones de los diversos sectores implicados, y se busca también promover estilos de vida saludable mediante pues diversas técnicas, ¿no?, incluyendo pláticas, talleres. Entonces, la prevención universal va a estar enfocada a toda la población, ¿no? En general, o sea, a los no consumidores, que bueno, afortunadamente son la mayoría, ¿verdad? Se puede realizar en las escuelas, en las comunidades o directamente con las familias, trabajar directamente con las familias. Y el objetivo que se persigue es reducir o retrasar el inicio del consumo del tabaco. La prevención selectiva está enfocada a aquellos pacientes que ya fuman, de algún modo pues ya fuman, pero son consumidores experimentales u ocasionales. Y lo que se pretendería, el objetivo es desalentar pues su consumo, ¿no? Y la prevención indicada son pacientes pues ya crónicos, ¿no? Consumidores diarios, y lo que se pretende pues es que de algún modo podamos reducir los riesgos a la salud. Ajá. Y el escenario en el que se realiza, pues bueno, son pacientes que ya tienen alguna consecuencia, digamos, de este tabaquismo, y los encontramos pues en el centro de salud o en el consultorio. Bueno, el tratamiento del tabaquismo se divide en pues dos grandes grupos, ¿no? El tratamiento farmacológico y el no farmacológico. Ajá. En este no farmacológico pues se incluye el consejo médico, la atención psicológica, ¿no? El tratamiento tiene que ser entonces integral, y dentro de las técnicas no farmacológicas que se han empleado, aquellas que tienen mayor contacto con el paciente que fuma, pues van a tener una mayor probabilidad de éxito. Sobre todo si incluye estrategias cognitivo-conductuales, como por ejemplo reconocimiento de situaciones peligrosas o desarrollo de habilidades de enfrentamiento. Es muy importante hablar acerca del consejo médico. Ajá. Resulta pues ser una herramienta útil, em, si bien es breve, puede ser muy útil. Ajá. Se refiere a las palabras que podemos ofrecerle a nuestro paciente en el contexto de una consulta, alguna revisión o cualquier situación por la que entramos en contacto directo con nuestro paciente,
y que sabemos que fuma. Bueno, bueno, se lo preguntamos y él nos dice que fuma, ¿no? En ese escenario, o sea, si el paciente va por alguna otra causa, pues nos podemos tomar 5 minutos para hablarle acerca del tabaquismo, tal vez acerca de sus consecuencias. Dependiendo de su contexto, pues bueno, orientar la plática o la información que le vamos a dar. Ajá. Es una herramienta, es la herramienta disponible más simple con la que el médico cuenta. Solo el 35%, un porcentaje pues bajo, ¿verdad?, de los médicos lo lleva a cabo y está comprobado que favorece la suspensión del tabaquismo en 2 al 4% de todas las personas. Tal vez nos parece que es un porcentaje pues no tan elevado, pero para hacer una intervención pues muy breve, y que no nos cuesta absolutamente nada, pues bueno, sí puede resultar pues muy benéfico, ¿no? Para algunos pacientes. Bueno, y está también comprobado que la participación del médico u otros profesionales de la salud aumenta las probabilidades de éxito hasta 2.5 veces más. Este consejo médico debe ser pues una información clara, tiene que ser positiva. No se trata tampoco de pues regañar, ¿no?, a nuestro paciente. Tiene que ser un mensaje personalizado, adecuado a sus circunstancias y específico, ¿no?, acerca de lo que queremos dejar claro con nuestro paciente. Y siempre pues es conveniente que este consejo vaya un poco más allá y que se acompañe de algún tipo de terapia farmacológica. ¿Qué tipo de, qué tipo de terapia se tiene disponible en la actualidad para este tabaquismo? Bueno, tenemos dos grupos, que es la terapia de reemplazo de nicotina, sería el primer grupo. El objetivo es que finalmente, bueno, estamos dando una dosis medida de nicotina a nuestro paciente, y dosificada según pues los estándares, ¿no?, de tratamiento. Y esta administración de esta nicotina va a facilitar esa transición a la abstinencia. Reemplaza temporalmente la nicotina del cigarrillo y reduce la motivación para fumar y los síntomas de abstinencia, ¿no?, evidentemente. Todas las formas comerciales, que bueno, son muy variadas, todas van a aumentar las posibilidades de dejar el hábito. Hay algunas contraindicaciones relativas, como el embarazo y la lactancia, presencia de arritmias severas, enfermedad cardiovascular severa y aguda, enfermedad vascular periférica, Raynaud, y que los pacientes sean menores de 18 años. Bueno, en estos cuadritos, en estos 3 cuadritos que vamos a ver, pues se pueden observar los diferentes las diferentes sustancias, ¿no?, las diferentes presentaciones que podemos ofrecer para el tratamiento de este tabaquismo. En primer lugar, pues tenemos la goma de mascar. Todos ellos tienen pues su forma de administración, su dosis. Todo eso está pues ya estandarizado, y también la duración del tratamiento. Entonces son manejos a los que también hay que darles pues el correcto seguimiento, ¿no? Una sería entonces la goma de mascar. También está el parche transdérmico, forma inhalada, el spray nasal, y los caramelos que el paciente puede masticar. Y bueno, se especifican todas sus indicaciones, características en estos cuadros. Y por otro lado tenemos otros dos fármacos, que es el bupropión y el varenicline. Entonces, en estos cuadros, igual del mismo modo, podemos observar pues la presentación de estos fármacos, la dosis, la duración del tratamiento, algunas contraindicaciones. Bueno, otros fármacos los ya comentados. Y como ya decíamos, a estos pacientes hay que darles seguimiento. No es nada más darles el consejo y decirles cómprese este parche y ya. Bueno, hay que darle seguimiento. Es muy importante. Hay que
Hay que cambiar como esa concepción, o sea, lo que les comentaba al principio, el tabaquismo es una enfermedad, entonces hay que tratarla como tal. Las enfermedades pues requieren cierto seguimiento, y este no es la excepción. Entonces, en el seguimiento es importante, entre otras cosas, pues que valoremos la abstinencia del consumo mediante la determinación de, por ejemplo, cotinina, que es un metabolito de la nicotina, o bien mediante el monóxido de carbono, que se mide del aire expirado del paciente y pues se evalúa la intensidad del consumo del tabaco. Lo podemos usar como refuerzo positivo cuando va disminuyendo, pues decirle al paciente que vamos mejorando. Bueno, eso fue respecto al tabaquismo. Ahora vamos a hablar brevemente de otras adicciones que tienen eh, implicaciones en el pulmón. Bueno, la cocaína sabemos que es una enfermedad que está asociada a infarto agudo del miocardio en pacientes pues normalmente jóvenes, ¿no? Arritmias o cardiomiopatías. Eso respecto al sistema cardiovascular. A nivel del sistema nervioso, pues bueno, también está relacionado con enfermedades cerebrovasculares, con convulsiones, psicosis paranoicas. A nivel pulmonar, que es lo que nos interesa, pues bueno, está relacionado con edema agudo pulmonar, con desarrollo de neumomediastino, neumopericardio y neumotórax. Todos estos efectos pulmonares son relacionados no tanto con el efecto directo de las sustancias tóxicas, ¿no? De la cocaína, sino más bien con la forma de administración de esta. Porque hacen pues inspiraciones muy forzadas, a veces por tiempos muy prolongados, y esto mecánicamente pues puede favorecer los neumotórax, por ejemplo, que hay que tener mucho cuidado. Sabemos que hay neumotórax espontáneos, y ante un neumotórax espontáneo en un paciente joven o con algún factor de riesgo para adicciones, habría que investigarlo, descartar que no sea pues consumidor de alguna droga. Otras alteraciones son rhabdomiólisis, perforación del tabique nasal. Bueno, ahora pasamos a la marihuana. La marihuana va a tener tanto efectos agudos como efectos crónicos. Los efectos agudos que se han descrito es la broncodilatación. En sujetos sanos o en pacientes con asma leve, esta broncodilatación es de presentación súbita y de por lo menos 2 horas de duración. Va a haber un aumento en la FEV1, en la volumen expiratorio forzado en el primer segundo en la espirometría, de 150 a 250 mililitros. Este aumento de la FEV1 podría explicar por qué la marihuana se llegó a emplear para el tratamiento del asma durante el siglo XIX. Y vamos a comentar ahora algunos efectos crónicos de la marihuana, del consumo de la marihuana. En cuanto al funcionamiento pulmonar, dependiendo de la bibliografía que se consulte, hay algunos que sí pues aseguran que hay o han demostrado que hay un cambio significativo en la FEV1, en la capacidad vital forzada, aunque hay otros que pues comentan que no. La marihuana predispone a padecer bronquitis crónica, y en ciertos contextos también nos predispone a ciertas infecciones respiratorias. Se ha propuesto un defecto en la actividad bactericida y fungicida de los macrófagos alveolares. Se habla también de inflamación de la vía aérea, daño celular del epitelio y daño de los macrófagos alveolares, y todas estas alteraciones pues van a favorecer el desarrollo en general de infecciones pulmonares. Los pacientes con algún tipo de inmunocompromiso, pues bueno, son también un tema aparte, porque ellos cuando fuman marihuana que está contaminada por esporas fúngicas, pues bueno, pueden desarrollar, ¿no? Estas enfermedades oportunistas. Predispone, por ejemplo, a aspergilosis.
También se han reportado casos de histoplasmosis pulmonar o tuberculosis pulmonar en aquellos que comparten pipas de marihuana vaporizada. Y pues bueno, también se ha hablado de neumotórax, neumomediastino, enfermedad pulmonar por bulas, aunque este vínculo no ha sido demostrado en estudios epidemiológicos. Y finalmente, respecto a la marihuana, tenemos que se ha intentado, ¿no?, asociar también con el cáncer broncopulmonar, porque pues bueno, se sabe que el humo de la marihuana va a contener muchos tóxicos en cifras similares o mayores a los contenidos en el tabaco. Entonces, pues se ha propuesto como un potencial carcinógeno, pero esto pues no ha sido probado, es una hipótesis. Y ahora vamos a comentar brevemente acerca del cigarro electrónico. Pues bueno, hay múltiples presentaciones del cigarrillo electrónico. Desafortunadamente muchas de ellas pues están enfocadas a población adolescente y en un bueno, en algún momento pues se pretendió eh, ponderar, ¿no?, su ventaja para dejar de fumar, ¿no?, incluso para dejar de fumar los cigarrillos habituales, ¿no?, de tabaco. Pero bueno, a la postre se ha visto que no es así. O sea, es em, puede ser una adicción en sí el usar cigarrillos electrónicos y conlleva además otro tipo de complicaciones. Bueno, eh, muchos de, mm, muchos de estos productos se promocionan como que no contienen nicotina, pero la realidad es que muchos sí la tienen. Entonces, bueno, es evidente que el riesgo de adicción pues va a ser mayor, ¿no? Se basa en pues la utilización de un líquido que se vaporiza. Entonces, este líquido se, a veces se le añade un saborizante. Y estos saborizantes, o sea, además de que el líquido puede ser de por sí dañino, los saborizantes que se le agregan, pues pueden también, por su parte, o sea, de forma independiente, ser dañinos para el pulmón. Se han registrado casos de intoxicaciones porque niños pequeños llegan a ingerir o a inhalar ese líquido contenido en los cigarrillos electrónicos. Pueden contener metales pesados y, como decíamos, muchas veces el usar o consumir este tipo de productos, lejos de pues ser de ayuda en algún punto, pues muchas veces son más bien una entrada al consumo del tabaco como tal o al consumo de otras adicciones. Y con esto terminaríamos nuestro tema de tabaquismo y otras adicciones. Pues gracias por su atención.